Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio Ágora de H2Sol, este espacio que dedicamos a charlar con musicoterapeutas en activo para que conozcáis pues sus trayectorias, conozcáis cómo han ido desarrollando sus carreras profesionales en el mundo de la musicoterapia. Y en esta ocasión pues contamos con una persona muy especial, un amigo de mucho tiempo, que se llama Nacho Martínez Morales. Bienvenido, Nacho. Bienvenido, David, gracias por la invitación. Ya sabes que es un placer estar contigo y muchísimas gracias por todo. El placer es nuestro y además que dispongas, que reserves un poquito de tu tiempo después de haber estado todo el día dando clase, que ya son horas un poco extrañas, ¿no? Para estar charlando. Pero bueno, charlar de esto siempre nos gusta, o sea que es entretenido y muy agradable. Entonces, bueno, agradecerte que hagas un hueco después de todo el día de trabajo para charlar, porque vamos a hablar de algo que ha sido parte de tu vida durante más de una década, una dedicación en musicoterapia durante más de una década, que es mucho tiempo, muchos pacientes y mucho aprendizaje, supongo, ¿no? Vamos a hablar de tu experiencia en el área de psiquiatría, de musicoterapia en el contexto psiquiátrico, enfermedad mental, en un hospital de referencia muy importante que hay en España que se llama Ramón y Cajal. Exactamente. Y no sé, a ver, ¿cómo llegaste a esta unidad de psiquiatría? ¿Cómo arrancó todo? ¿Y cómo llegaste tú allí? O sea, ¿qué te encontraste cuando llegaste? Te lo explico porque yo terminé el máster de musicoterapia en 2009 y nada más terminar me ofrecieron pues la posibilidad de hacer musicoterapia en una unidad de agudos del Ramón y Cajal. Ajá. Lógicamente, la primera respuesta, pues dije, bueno, me lo voy a pensar, pero casi seguro que no. Pero claro, luego ya reflexionando, digo, ¿y por qué no? Es verdad que a mí el tema de la salud mental, pues me llama mucho, también me toca mucho también por mis experiencias y demás. Y entonces pues dije, venga, adelante, Nacho, que yo creo que vas a poder. Es verdad que al principio pues entrar en un hospital ya es complicado, ¿no? Y sobre todo con la musicoterapia, tú lo sabes bien, ¿verdad, David? Sí. Pero luego también entrar en una unidad de agudos de psiquiatría. Al principio me acuerdo cuando entré que te trataban pues bueno como un familiar o te decían, bueno, ahí va el de la guitarra, ¿no? Para entretener. Entonces lo tienes que dejar bien claro que no vas a entretener a nadie, que es una terapia, ¿vale? Utilizando lógicamente como herramienta la música. Datos a tener en cuenta. Teníamos tenía que luchar, sobre todo el primer año, con todo el personal sanitario, porque hasta que yo pude introducir la musicoterapia en el hospital, pues tardaron algunos años, hasta que el personal sanitario, los psiquiatras, enfermeros y demás personas creyeron en la musicoterapia, pues llevó su tiempo, no fue fácil, Sí. Al llegar el primer año, lógicamente, te encuentras con muchas dificultades, te encuentras pues a nivel de la sala, que bueno, pues la sala en los hospitales suelen ser pequeñas y más para este caso, ¿no? Como la musicoterapia. Te encuentras también con algún psiquiatra que no te apoya. Sino todo lo contrario, ¿no? Exactamente, tienes que luchar contra eso y a veces pues es un poco frustrante, ¿no? ¿Cómo lo logré? Pues invitando al personal sanitario, a psiquiatras y demás, que entraran en la sesión, porque claro, a mí me decían que qué se hacía en las sesiones. Sí. Y yo dije, mire, la mejor manera que usted sepa lo que se hace en musicoterapia es que viva y presencie una sesión de musicoterapia, ¿no? Pues así poquito a poco fui en la unidad. Y la verdad que luego, bueno, pues se me abrieron muchísimas puertas, ¿no? Es muy importante también que
que conectes con enfermeros, ¿no? Que te puedan ayudar, y con psiquiatras que te apoyen en ese proyecto de la musicoterapia. Y bueno, pues así ocurrió, ¿no? Yo quiero dar gracias también a Eugenio, que fue el enfermero que me ayudó y que me formó también un poco en psiquiatría, ¿no? Porque realmente antes de las sesiones nosotros nos reuníamos con Eugenio, lógicamente, para ver cómo estaba la planta, cómo estaban los pacientes, qué tipo de patologías había y qué personas podían estar en la sesión o no. Entonces eso, bueno, pues para mí fue muy importante. El primer año es verdad que estuve solo, no tenía nadie, pues ningún coterapeuta, que siempre es bueno trabajar en pareja terapéutica y más en psiquiatría, en una unidad de agudos. Los usuarios o participantes pues tenían diferentes patologías, pero la música es una herramienta que llega justamente a conectar con el interior de cada persona. Realmente yo cuando estaba con ellos en las sesiones no los veía como si fueran pacientes sino les veía como personas, ¿no? Que se podían un poco, pues, o que la música les podía ayudar a conectar sobre todo con el aquí, el ahora y la realidad. Porque ten en cuenta, David, que todas estas patologías psiquiátricas, la mayoría, como la esquizofrenia, por ejemplo, pues no están en la realidad, ¿no? Cuando les dan, por ejemplo, brotes psicóticos, no presencian la realidad, no están pisando tierra, ¿no? Como digo yo. Entonces, la música es una herramienta que ayuda a conectar con la realidad. Que les ancla mucho, ¿no? Es un anclaje muy grande. Sí, exactamente. Poco a poco, pues bueno, como te he dicho, se fue abriendo camino la musicoterapia dentro del hospital y en algunas ocasiones, que era curioso, había más personal sanitario que usuarios y participantes. O sea, que sí que veían muy importante la musicoterapia en la planta, ¿no? A ver, una cuestión, Nacho, para acotar un poco qué es esto de una unidad. Al ser una unidad de agudos, es una unidad que está cerrada, ¿no? Que allí no puede acceder nadie externo, ¿no? Sí, exactamente. Una unidad de agudos en un hospital no es igual, por ejemplo, que un centro de día, ¿no? En teoría, ahí los pacientes son los que están más graves, ¿no? De urgencias. Por ejemplo, muchas veces vemos a un SAMUR atendiendo a una persona, a lo mejor que le da un brote psicótico en plena calle o en algún domicilio. Entonces, cuando les llevan justamente a esas personas son los que están agudos, es decir, dicen que son los más peligrosos, ¿no? Pero que yo eso no me lo creo. Como decía este enfermero Eugenio, dicen los más peligrosos están en la calle. No, lo que pasa es que están más graves, ¿no? Y sobre todo, pues, con el brote o los brotes que les dan, es muy difícil controlarlos en un domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues les tienen que ingresar en estas unidades de agudos, ¿no? Es verdad que cuando entran en la planta, pues se paraliza todo. Pues igual que pasa en la UCI pediátrica o cuando haya algún ingreso, que tú también sabes de eso, ¿no? Sí. Pues se paraliza un poco la planta porque tienen prioridad los ingresos, lógicamente. Entonces, en esos casos, la musicoterapia pasa a un segundo plano y a lo mejor pues no se da la sesión, lógicamente. Y bueno, ¿qué se hace en esa unidad de agudos? La pena de estas unidades es que parchean un poco al paciente, ¿no? A la persona que va. ¿En qué sentido? Prueban medicación, les estabilizan, por así decirlo, y luego ya les mandan a su domicilio. Entonces, bajo mi punto de vista, como musicoterapeuta y bueno, trabajador de 12 años que estaba en esa planta o en la unidad de agudos, trabajando con esas personas, tendría que haber un seguimiento. Claro. Un seguimiento, que es lo que pues no hay. No sé si es por recursos, por falta de recursos
pero había, por ejemplo, muchos pacientes que se les llama de puerta giratoria, que a lo mejor les ingresaban en marzo y en abril los volvíamos a ver otra vez. Ya. Entonces, bueno, esa era un poco la problemática que yo observaba, ¿no? Como te he dicho anteriormente, yo el primer año empecé solo. En las sesiones pues había como entre 10, 12, Wow. se llegó hasta 15 participantes. Complejo, ¿eh? Trabajar con tantos, Muy con tantas complejo porque claro, personas. como musicoterapeuta tienes que tener pues muchos ojos, ¿no? Tienes que observar muchas cosas porque no solamente vas a dar la sesión, sino tienes que mantener esa distancia óptima con ellos. Imagínate 12 o 10 que están en una sala muy pequeñita. Tienes también que tener mucho cuidado pues, cuando entran al servicio, porque se pueden autolesionar o lesionarte a ti, ¿no? Sí. Entonces, no fue fácil el primer año. Pero bueno, estuvimos 12, o sea que yo creo que fue bien la cosa, ¿no? Afortunadamente, luego pues empezaron a venir alumnos de prácticas de la Universidad Autónoma de Madrid, de Medicina, del máster de musicoterapia, y ya eso fue un gran alivio, ¿no? Ya Claro. las sesiones se podían hacer mucho más seguras, por así decirlo, Sí. con más calidad, ¿no? Con más control de todos los parámetros. Más control, exactamente, donde se podía, bueno, pues ayudar a muchas más personas y darle su sitio y su espacio para que expresaran claro. emocionalmente aquello que tenían dentro, ¿no? Han sido 12 años maravillosos donde no solamente aprendes profesionalmente, sino aprendes personalmente, ¿no? O sea, yo he vivido experiencias muy gratificantes para mí y yo creo que para las propias personas que lo vivían, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo contar un caso de una chica que tenía 18 años, que entró con la madre, no verbalizaba nada, tenía una depresión endógena, o sea, no hablaba tampoco, solamente tenía la mirada fija en el suelo. Y bueno, nosotros aparecimos por ahí como cada miércoles en la unidad y la invitamos a entrar. Lógicamente la madre dijo que no hablaba ni nada, que era una tontería, porque no expresaba nada, ¿no? Sí. Entró a la sesión con nosotros y en el momento de la improvisación, porque hay una parte dentro de la sesión que la improvisación, pues empezamos a tocar, porque tocamos en directo, lógicamente, empezamos a tocar y al finalizar, pues esa persona se le cayeron las lágrimas, ¿no? Solamente hizo eso. Estaba mirando al suelo, pero las lágrimas brotaron de sus ojos, ¿no? Claro, todo el mundo y sobre todo la madre quedó impactada porque... Sí. Estaba desconectada, aparentemente, ¿no? Claro, había reaccionado ante un estímulo, que es la música, ¿no? Habíamos conectado con su interior, con su propio interior, ¿no? Y la habíamos tocado, lógicamente. Entonces, bueno, otra anécdota, por ejemplo, de un paciente que tampoco hablaba ni nada, o sea, deambulaba por ahí por el pasillo con la mirada perdida. Los médicos no sabían ya lo que hacer, llevaba ya tiempo en la unidad y entró a la sesión, porque es verdad que hay algunos pacientes que tú les invitas pero o no te contestan o te dicen que no y no entran, lógicamente. Claro. Nosotros no podemos obligar a nadie a entrar a las sesiones. Y entró a una de las sesiones nuestras y empezó a cantar. Y dentro de esa sesión había personal sanitario. Por lo tanto, se llevaron una gran sorpresa porque jamás la habían visto, no la habían oído decir ni mu. Entonces, claro, se sorprendieron que esa persona empezara a cantar, ¿no? Fíjate. O sea, importantísimo todo lo que pudimos vivir ahí, ¿no?
es verdad que muchas veces nosotros invitamos a los familiares también que acompañen a sus hijos o a sus padres, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces el familiar es como un impedimento, ¿no? en la terapia. Claro. Porque no les dejan ser ellos, sino que están mandando lo que los familiares tienen que sentir, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos invitamos al familiar a que si quiere salir, porque a veces se ponen un poco alterados y alteran a la persona que tienen al lado, pues les invitamos a que si quiere abandonar la sesión, ¿no? Uh-huh. O en otros casos lo que hacemos es integrar a ese familiar dentro de la improvisación. Uh-huh. Es decir, como que necesita más la musicoterapia al familiar que el propio usuario, ¿no? Sí, el propio sí. participante de las sesiones. Estoy muy contenta, me sentí transportada como en las nubes. Los quiero felicitar, sigan adelante. Yo vi la cara de cada uno de los que estábamos aquí y se vieron transformados, llenos de paz. La música es vida. Los felicito y los bendigo. Sigan adelante. Gracias. Nosotros empezamos a hacer musicoterapia desde que llamamos a la puerta, que es una puerta, la verdad, que impacta verla, ¿no? Luego pondremos alguna imagen, iremos superponiendo alguna de las imágenes para que contextualizar un poco. La puerta impacta, ¿no? Entonces tienes que llevar a un timbre donde hay un telefonillo con cámara, donde te tienes que identificar para que te dejen pasar, lógicamente, y cerrar la puerta rápido porque si no alguno se puede escapar, ¿no? Tienes que tener mucha seguridad en eso. Una vez que ya entramos, que cerramos la puerta, nosotros ya empezamos a hacer musicoterapia con la observación, que es tan importante la observación, es saber observar. Y lo primero que observamos, me acuerdo yo que entrábamos con la guitarra y nos parábamos a ver todo el pasillo durante 30 segundos. ¿Qué pasaba en ese pasillo, no? Motóricamente cómo estaban, si verbalizaban, si estaban muy activos. Todo eso lo teníamos que captar, porque para nosotros era una información muy importante para luego la sesión, ¿no? Al recorrer todo ese pasillo tenemos que ir al control de enfermería. Nos daban la llave, abríamos la sala de musicoterapia, preparábamos todo el setting y todo para la sesión. Y algunas veces ya enseguida ellos se colaban, o sea, abrían y venga, vamos a empezar la sesión. No, espérate un momento. Y entonces era gracioso porque podías encontrar a 10 personas, tú abrías la puerta para ir avisando y ya estaban los 10 amontonados ahí, agolpados, ¿no? O sea, era curioso. Y en un primer momento, en las reuniones que tienen los psiquiatras, sí que te daban una lista de quiénes podían ir a la sesión y quiénes no, lógicamente, ¿vale? Pero hubo una tarde que se nos coló una persona que estaba con brotes psicóticos, que no era apta para ir a una sesión. Y se nos coló. Y fue curioso porque luego cuando están con los psiquiatras en la consulta, pues les dijo ese paciente que le había venido muy bien la musicoterapia. Porque una de las cosas importantes es que los pacientes en las consultas decían lo bueno que eran las sesiones de musicoterapia y el bien que les hacía. Claro. Y les llegaban a decir que menos fármacos y más musicoterapia. O sea, que para nosotros, para los musicoterapeutas trabajando en un hospital, en una unidad de agudos, es muy importante que los pacientes expresen y verbalicen al médico, al psiquiatra, lo que está pasando y cómo se sienten y el bien que puede hacer la musicoterapia en ellos.
situación antes de que llegaran vosotros era que estaba agobiado, digo, joder, qué tal, qué rollo, ¿no? Pero ahora estoy súper bien, sinceramente. Hemos hecho a lo mejor puzzles entre 5, lo que sea, juegos, cosas, pero sí musicoterapia, como bien dices, no, nunca. Está bien, muy bien, ¿sabes? Una nueva cosa que he aprendido en mi vida, ¿sabes? Nunca deja de aprender. Ojalá que no nos volvamos a ver aquí. Claro, al final nuestro abordaje es multimodal. La pastilla va en una sola dirección y nosotros abordamos otras cuestiones que, por supuesto, la pastilla les coloca en una posición de una cierta estabilidad, pero después el trabajo desde la musicoterapia les reconecta con el mundo, ¿no? Les vuelve a dar ese valor humano, ¿no? Y exprésate, porque aquí estamos para acoger tu expresión a través de la música, ¿no? Pero queremos que seas persona y que te comuniques con nosotros a nivel persona, ¿no? Claro, la primera vez que tú dices psiquiatría, ¿no? O salud mental, pues piensas en que ya son personas estigmatizadas ya socialmente, que ya no van a salir de ahí, que ya no van a poder hacer nada, inclusive que no van a ser personas ya normales, entre comillas. Y es todo lo contrario. O sea, a mí la experiencia que he tenido ha sido todo lo contrario. Son personas muy válidas, son personas tremendamente emocionales, que verbalizan y sus emociones, lo más íntimo que tienen, que muchas veces nosotros somos incapaces, ¿no? de todo eso. Y ellos son tremendamente emocionales, ¿no? Que expresan todo lo que tienen dentro, todo su dolor, ¿no? Porque realmente ellos llevan una mochila cargada, donde en las sesiones de musicoterapia iban vaciando todo aquello que les pesaba, ¿no? Que les costaba en su camino. Todas pues estaban señalados por todos los lados, es decir, estaban en los pasillos y no hacían absolutamente nada. Claro. No se preocupaban por su persona. Claro. Nadie. Entonces nosotros cuando llegábamos nos verbalizaban eso, ¿no? Claro. Qué suerte que podemos tener un espacio con vosotros donde podemos estar, fíjate lo que decían, todos unidos. Sí. Y donde nos podemos comunicar, donde nos podemos divertir, donde podemos sentir sin ser juzgados. Sí. O sea, porque entiendo que en una unidad así, uno de los máximos objetivos que a nivel médico hay es el control de los síntomas, ¿no? Con lo cual es trabajar químicamente para que los síntomas no se manifiesten y lograr a nivel bioquímico y neurológico una regulación, ¿no? Para que a partir de ahí poder normalizar eso. Con lo cual, claro, las otras cosas que estaría muy bien que se pudieran abordar, como que no hay recursos para ese trabajo tan fino, ¿no? Eso es. Así es, David. El fármaco es para estabilizarles, ¿no? Pero no hay nada, ni nadie en los hospitales donde más allá del fármaco les puedan atender, ¿no? Por esa necesidad que ellos tienen como seres humanos y claro. Más teniendo pues una enfermedad de salud mental, ¿no? Claro. Que es muy duro, es claro. decir. Y entonces las sesiones de musicoterapia pues les sirvió para todo eso, para poder tener ese espacio, claro. Donde poder exteriorizar, donde poder comunicar todo su interior. Ajá. Es donde nosotros llegamos con la improvisación musical. Sí. Cuando hablabas antes de su dolor, yo creo que alguien que tiene un trastorno mental, ¿no? Y desde bipolaridad a esquizofrenia, depresión, psicosis, trastornos de ansiedad, todo eso, en el momento que alguien es consciente de que no puede controlarse, de que hay algo que le domina, tiene que ser muy duro vivir con esa carga, ¿no? Porque hay gente que queda desconectado,
pero hay mucha gente que tiene picos de conciencia y de darse cuenta de que está en un momento de crisis y que llega un punto en el que se desenchufa, ¿no? Y que hay algo que no le funciona, ¿no? Entonces, ser consciente de eso tiene que ser muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. De hecho, en las sesiones habían personas que justamente les pasaba eso, ¿no? Que en el momento de las sesiones verbalizaban eso, ¿no? Y sobre todo se iban a la infancia y se iban a las relaciones con sus padres. Joder. Era, casi todos iban como regresaban a su infancia, ¿no? Y era precioso y era muy bonito que cuando improvisabas con ellos, porque hacíamos diferentes cosas en las improvisaciones, pero una de ellas era ponerle letra a la música, ¿no? A la música que estaba sonando y que estaban haciendo ellos con nosotros. Entonces brotaban palabras, brotaban frases de su infancia, ¿no? De su infancia, cuando todo estaba bien, cuando se sentían sanos. Sí. Guau, qué fuerte. Qué fuerte. Era muy fuerte. Y sobre todo las relaciones que tenían con sus padres, ¿no? O sea, hubo un chaval de 21 años tenía que en esas manifestaciones, en esas verbalizaciones, verbalizaba que él estaba ahí, que por culpa de su padre, realmente porque no la atendió. Y era plenamente consciente de eso, ¿no? Era plenamente consciente de eso. Sí. O sea que fíjate lo duro que es. Lo duro que es. Entonces, la musicoterapia les ayuda a eso, a su parte emocional, pero también les ayuda a sentirse bien, a sentirse personas válidas, además, ¿vale? Donde desarrollamos o donde atendemos a la escucha, a la atención, a la parte cognitiva de la persona, a su socialización, porque estas personas realmente socializarse, comunicarse con los otros no es fácil, no es nada fácil, ¿no? Y nosotros en las sesiones lográbamos todo eso, ¿no? Realmente decían que eran como una gran familia. Es que aquí, Nacho, en musicoterapia somos una familia. Cuando precisamente un enfermo mental está disociado de la sociedad, ¿no? Está fuera de sí, con lo cual está fuera de los otros también, ¿no? Y se integraban y se vinculaban a los otros, ¿no? Wow. Y también era, apasionante ver cómo se ayudaban entre los otros, ¿no? Porque cuando ellos, como dices tú, eran conscientes y sobre todo de dónde estaban, porque estaban en una unidad de psiquiatría. O sea, ellos cuando percibían y sentían dónde estaban, y sobre todo les preocupaba mucho cuánto tiempo iban a estar ahí. Claro, esa incertidumbre, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues era apasionante verles como entre ellos se daban ánimos, ¿no? Se daban ánimos. Y es como lo que decían, que eran una familia, era una gran familia dentro de las sesiones. Porque luego decían, Nacho, es que luego salimos y no tenemos nada. Inclusive nos llegaban a decir, ¿y por qué no venís todos los días? Claro. ¿Sabes? O sea, ellos necesitaban ese momento y ese espacio para ellos. Claro, entonces, claro. Y te puedo contar también un poquito un caso que a mí me impactó muchísimo. Ajá. Estábamos en la sesión, había empezado la sesión y la Policía Nacional trajo a una persona en muy malas condiciones, tanto físicas como emocionales como cognitivas. Le trajo de la calle, como indigente, ¿no? Pero con problemas de salud mental. Y lo primero que hizo es entrar en la sesión. Directo, ¿no? De la calle a la sesión. Claro, yo con la música pude un poco comunicarme con él.
porque yo no sabía nada de él. Sí, o sea, entraba por la puerta, la trajo la Policía Nacional, habló con el control de enfermería y se fue a la sesión. Así que imagínate, ¿eh? Pero bueno, la música es poderosa, la música es muy poderosa. Y bueno, pues me comuniqué con él como pude y con nuestra herramienta tan poderosa, como te he dicho antes, es la música. Bueno, salió encantado esa persona, salió encantado. A la semana siguiente ya nos conocía, entonces inmediatamente fue a la sesión, directo. Empezó a verbalizar, empezó a sentir, empezó a tener seguridad un poco en él, y ya no le volvimos a ver. No le volvimos a ver porque, como te he dicho antes, es puerta giratoria. O sea, sí. Podemos ver a los pacientes, a lo mejor les podemos ver 2 veces seguidas o 3 como mucho, pero luego ya nada. Y a los 3 meses o así entro en la unidad y me encuentro, bueno, al fondo, una persona con el pelo ya rapado, muy delgado, y cuando voy a recoger la llave, él me para y dice: Nacho, ¿te acuerdas de mí? Claro, yo le miré, digo: sí, tú has estado en las sesiones, el primer día te acuerdas cómo viniste. Y entonces se me abrazó y me dijo al oído, dice: Nacho, ayúdame porque me estoy muriendo. Tenía SIDA y estaba ya... Entonces, claro, también a nivel personal, a nivel humano, sí. y como musicoterapeuta, ¿qué haces, no? En ese momento, claro. Porque él necesitaba una respuesta ya, inmediata. O sea, y lo único que le pude decir, digo, yo lo único como te puedo ayudar es que entres a la sesión. No podía ayudarle de otra manera. Uh-huh. Entonces, así fue. Entró a la sesión, vivió una sesión maravillosa y al cabo de, pues de 15 días o así ya me comunicaron que había fallecido. ¿No? O sea, te encuentras de todo y bueno, pues tienes que estar preparado a lo que pueda venir y a lo que te puedas encontrar. Por eso es muy importante la formación del musicoterapeuta, no solo musical, sino también humanamente, ¿no? Humanamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que estuvierais 12 años es porque vuestra preparación fue dura y fue fuerte, ¿no? Y fue consistente, si no, no podéis estar durante tanto tiempo, ¿no? Trabajando allí. Claro, de hecho, David, ahí a mí me llegó algún alumno de prácticas también, que no todo el mundo vale para estar en salud mental, ¿no? Y menos en una unidad de agudos. Uh-huh. Tienes que tener un cierto perfil, estar preparado y sí. No todo el mundo vale, ¿no? Pero me imagino como musicoterapeutas tenemos unas poblaciones como más nuestras que sentimos más, ¿no? Sí. Y hay otras que bueno. Pues me llamo Marta y acabo de comenzar la residencia de enfermera especialista en salud mental. Es la primera vez que veo una terapia de este tipo, de musicoterapia, y la verdad que me ha encantado, me parece muy interesante porque es una buena manera de que los pacientes saquen lo que llevan dentro, que si bien algunos pues quizá hablando no pueden, pues de esta manera pues se sueltan, sacan lo que llevan dentro, que a veces es algo muy fuerte pero que está ahí quizá escondido. Y muy interesante, muy divertido, en ellos se ve reflejado pues eso, felicidad, tranquilidad y que están cómodos. Y nada, me gusta mucho. Yo creo que otro de los aspectos que tenemos que destacar es que todo ese trabajo de 12 años tuvo también una vertiente investigadora, ¿no? Y que estuvisteis tomando datos, haciendo pretest y posttest en cada una de las sesiones, y que eso os sirvió para por lo menos estar en 2 congresos, llevando vuestro póster a 2 congresos, el más relevante, aparte del de musicoterapia, quiero recordar 2015 en Barcelona, o 2000, creo que era 2015, un año antes estuvisteis en el Congreso Mundial de Psiquiatría, ¿no? En 2014, mostrando los resultados de vuestro trabajo, ¿no?
¿Y qué visteis sacando los datos de la unidad y colocándolos en un foro en el que hay muchos psiquiatras del mundo entero? Claro, nuestro objetivo era difundir la musicoterapia, ¿vale? Ese era el primero. Y la vida nos dio la oportunidad, bueno, la vida, nuestro trabajo también, pero la vida te da la oportunidad de que fuimos seleccionados para nuestra ponencia, fue seleccionada para ir al Congreso Mundial de Psiquiatría. O sea, que eso para nosotros fue un regalo de la vida. O sea, fue maravilloso, ¿no? Nosotros en las sesiones, claro, está muy bien hablar de la musicoterapia, así que bien, que sí, que da resultado, pero claro, nosotros necesitamos datos para ver si en todo el proceso de musicoterapia, al finalizar, antes y al finalizar, tenemos que contrastar esos datos, ¿no? Es verdad que no teníamos un cuestionario o un test elaborado a nivel, pues como ahora, ¿no? Científicamente tiene que estar probado y demás, pero nosotros teníamos que tener datos. Si no teníamos datos objetivos, nos estamos perdiendo muchas cosas. No sabíamos si nuestro trabajo era eficaz o no, ¿vale? Sí que teníamos datos cualitativos, pero necesitamos números, necesitamos otros datos, ¿no? Cuantitativos. Entonces pasábamos un pretest al principio de las emociones, de cómo se encontraban ellos, ¿no? Y luego pasábamos un post-test al final, para ver si eso había variado o no, ¿vale? Pudimos comprobar, como es lógico, pero pudimos comprobar que sí había modificaciones. Sobre todo en su estado de alegría, tristeza, por ejemplo, sí que se había modificado muchísimo antes y después de la sesión. De nerviosismo versus calma. También. De atención, por ejemplo. Entonces, todos esos datos, lógicamente, los llevamos al Congreso, donde pudimos exponer esos resultados. Estaba Inés López Ibor ahí, que estuvo, la verdad que se interesó por nuestro trabajo, por lo que hacíamos y por la musicoterapia. Entonces, bueno, la verdad que fue un punto importante, claro. Para nuestra carrera el estar en ese congreso. Y bueno, lo importante o el objetivo principal que nosotros queremos conseguir con la musicoterapia en esta unidad es mejorar su calidad de vida, ¿no? Pues eso, a través de la atención, de la escucha, a través de la mejora cognitiva, a través de la socialización, a través de su comunicación inter e intrapersonal, ¿no? Tan importante para ellos, y también su expresión emocional, ¿no? El conectar sobre todo con ellos, con ese niño musical que tenemos por dentro, que nosotros era donde queríamos llegar y que la mayoría de las veces lo conseguíamos. Es verdad que a veces, pues debido a la masificación o al gran número de pacientes, no llegábamos a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues las sesiones también eran todas grupales, solamente hicimos un par de días individuales en habitación, ¿vale? Pero casi todas fueron grupales. Y bueno, pues nos encontramos de todo. Había pues personas de nivel económico muy alto, estaban con el pijama del hospital y con los castellanos y el pelo engominado, por ejemplo, a personas pues casi sin recursos, ¿no? Y de diferentes edades. Te podías encontrar de personas con 18 años a casi 80 años. 80, sí. Y lo más maravilloso es que con una herramienta tan sencilla, no simple, porque la música no es simple, pero como elemento tal, es un elemento muy sencillo, se podía devolver la dignidad a cada una de las personas. Eso es. Sí. Durante la hora y pico que estuvierais en esas sesiones, ¿no? Dejaban de ser pacientes psiquiátricos y de repente eran la persona
fulanito, fulanita, y que estaban de tú a tú con vosotros, ¿no? Sí, mira, te voy a contar un caso que tenemos muchos vídeos. Lo que pasa es que, bueno, no se pueden mostrar. No los he podido ¿no? mostrar ni dar, ¿no? Porque no es para divulgar, es para nuestro trabajo de investigación y docente, ¿no? Pero en una de las improvisaciones había una persona que estaba muy reacia, vamos, de hecho al principio no quería entrar para nada, pero bueno, al final el personal sanitario no, pues entra, que vas a estar bien, vas a estar a gusto. Y en toda la sesión, nada, estuvo con la mirada fija al suelo y se acabó. Y no quería saber nada de la música, ¿eh? De hecho, nos acercábamos y a mí me apartaba así, hacía el gesto de apartarte. Bueno. Y en la improvisación, cuando le tocaba a ella, porque íbamos paciente por paciente en la fase de improvisación dentro de las sesiones, a veces sí que se hacían improvisaciones grupales, ¿vale? Y además que te respetaban el tiempo de cada uno. O sea, que eso es un logro, ¿no? Sí. Dentro de una unidad de agudos, o sea, con toda la problemática que tienen, ¿no? Pues eran capaces de respetar el turno del otro cuando tenía que improvisar, ¿vale? Pues esta persona empezó a moverse, su mirada ya nos miraba, ya no me apartaba y empezó con la percusión. Y al final verbalizó. Pero ¿qué pasó cuando terminó la improvisación? Que fue como que se apagó. ¿Ah, sí? Volvió otra vez. Que eso fue, bueno, eso está grabado, que eso a mí me impacta. Porque es como se apagó otra vez. Volvió al origen de la sesión. Aparte que es que además físicamente se le nota perfectamente que estaba con una sonrisa, estaba con el contacto visual, estaba tocando con la percusión, estaba conectado con nosotros. Automáticamente que terminó la sesión, otra vez se apagó. Volvió a su mirada al suelo y cara inexpresiva. Seria. Entonces, la música es que es muy importante para todas las personas, pero más para personas que tengan este tipo de problemas o de patologías, ¿no? Joder, Nacho, pues yo creo que nos has dado una masterclass maravillosa, ¿no? De experiencia de vida, de experiencia profesional en un contexto complejo, muy cambiante, ¿no? Porque claro, cada día que llegabais era una aventura distinta. Y yo creo que esto, no sé, a todos los alumnos que nos siguen y que siguen la serie Ágora, yo creo que les va a dar mucha claridad, ¿no? Les va a aclarar muchas cosas en torno a este binomio, ¿no? Musicoterapia y salud mental. Y bueno, como queda aquí suscrito tu mail, seguro que alguien se pone en contacto contigo pues para ir un poco más allá, ¿no? Y que le puedas contar o casos, alguno de los que has nombrado por aquí así puntualmente, ¿no? O que pueda haber algún vídeo o alguna cosa mucho más a fondo, ¿no? Joa, agradecerte todo lo que has traído, todo lo que has rescatado de esta memoria musicoterapéutica que tienes y las gracias por el tiempo que has empleado en compartirlo con nosotros, porque es un tesoro hablar de estas cosas. Es una maravilla, la verdad, o sea, las vivencias que he pasado te marcan, o sea, te marcan para bien, o sea, para bien, te marcan para bien. Y sobre todo para seguir confiando, para seguir luchando, para seguir impulsando, para seguir formándote en musicoterapia, ¿no? Esa es la clave, seguir. Exactamente, y es importantísimo, de verdad. La formación del musicoterapeuta es muy importante. La formación continua del musicoterapeuta. Sí, es que no se deja de aprender nunca. Es que no se deja de aprender nunca. Ni, por ejemplo, al trabajar en salud mental tienes que saber algo, por lo menos algo de patologías, ¿no? Es verdad que nosotros trabajamos con la música, pero tienes que saber algo, ¿no? Claro.
De trastornos psiquiátricos, de psicopatología, Exactamente. de medicación, incluso los efectos secundarios de la medicación. Sí. Claro. De hecho, a nosotros lo que primero nos dieron fue una lista de la medicación. De medicación para cada patología. O sea, y sí. Y bueno, ha sido un placer estar contigo, David. Ya sabes que siempre que me llames voy a estar ahí. Qué lujo. Y tenemos que seguir trabajando juntos, Sí. en contacto, Ahí estamos. comunicándonos, Ahí estamos. haciendo musicoterapia, creciendo como personas y como músicos. Y a seguir con la musicoterapia. Sí. Y agradecerte también todos estos espacios que estás logrando, ¿vale? Para difundir el trabajo que se está haciendo y sobre todo para difundir la musicoterapia, que es tan importante para el ser humano. Hay mucho talento que no se conoce. Hay muchos casos, el tuyo, el de muchos musicoterapeutas que están haciendo y llevan muchos años haciendo un gran trabajo y está en la sombra. O sea, el beneficio llega a los pacientes, llega a las familias, obviamente, pero creo que la sociedad en general se lo pierde. Sí. Y hay que poner la luz ahí, hay que poner el foco y decir, esto existe. Y este trabajo se ha llevado a cabo y este profesional lleva esta trayectoria. Entonces, sí, ahora tenemos herramientas muy buenas como estas para hacerlo. Sí, fíjate, hablando de que hay que difundirlo y demás y que se tiene que enterar la gente. Nosotros estábamos en el Ramón y Cajal solamente, ¿no? En la unidad de agudos. Pero a nivel de Comunidad de Madrid, cuando se reúnen el equipo de psiquiatras de varios hospitales de la Comunidad de Madrid, la musicoterapia salió en una de esas reuniones. Claro, es que es súper importante eso. Y entonces el Hospital de la Princesa se puso en contacto con nosotros. El Hospital de Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, que también estuvimos dando alguna sesión, se puso en contacto con nosotros. O sea que es muy importante también no tirar la toalla, claro, porque tú sabes muy bien lo difícil que es trabajar, claro, llevar la musicoterapia a los hospitales. Sí, o sea, sí. Tienes que hacer un trabajo... Sí. Y requiere mucha energía, requiere mucho compromiso. Eso es. No es que te levantas y abres un ordenador y ya. No, te tienes que desplazar, tienes que ir con material, tienes que preparar todo eso, las sesiones, tienes que evaluarlas. Sí. Requiere mucha disciplina. Exactamente. Y luego también, el apoyo de los médicos, que eso es importantísimo. Esa es la clave. Es importantísimo. También dentro de cuando estuvimos en la unidad, también dimos formación para sensibilizar a los psiquiatras. Tuvimos una formación para ellos. Sí. Que también, Claro, es que esa es una de las claves. En el momento que les has convencido, que les has demostrado que lo que traes es útil, ya está. O sea, ya no hay más que... O sea, de repente, pum, se abren todas las puertas. Sí, es así. Y te dicen, no vengas un día, ven 4. Y dices, ya. Exactamente, eso es. Financiación y vengo 4 días. Y perfecto. Así es, David, eso es. Hay que seguir trabajando, luchando y sobre todo tener claro cuál es el objetivo. Sí. Y la meta, ¿no?, a conseguir. Y es lo que has dicho tú también. Hay muchísimos compañeros, muchísimos musicoterapeutas que están haciendo cosas maravillosas, pero que no se le da difusión, ¿no? Seguiremos tirando la caña así a ver si vamos cada vez trayendo a más profesionales. Yo creo que somos muchos, ¿eh? Hay gente maravillosa, gente muy válida por ahí, gente que también sale de promociones, de los másteres, y muy válida, la verdad. Sí. Seguiremos en esta tarea de divulgación y de manifestación, ¿no? Nos vamos a manifestar públicamente. Bueno, agradecemos tu tiempo, agradecemos tu experiencia, todo lo que nos has enseñado. Y ya sabéis, chicos, chicas, a perseverar, a tener ese foco, como dice Nacho, porque esto merece la pena y sobre todo cambia la vida de muchísimas personas con algo muy sencillo y muy directo, que es la música, entendida como terapia. O sea que os instamos a un nuevo vídeo, a un nuevo encuentro en Ágora. Y Nacho, muchas gracias
por este ratito. Gracias a ti de corazón, de verdad, David. Abrazo sonoro. Abrazo, chao. Chao, chao.